Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Radio Pública, el capítulo 8 ya de este año. Estamos hablando de distintos temas, ustedes saben, los abordamos desde las políticas públicas, de la política, de la gestión pública, y hoy día vamos a conversar de un tema muy interesante y que también está muy contingente. La gente y nosotros todos estamos preocupados de los niveles de criminalidad, los niveles de cómo se desata la delincuencia en nuestro país, también en Latinoamérica, y para ello hoy día hemos denominado el programa con este título: Combate a la criminalidad como política de Estado, perspectivas comparadas. Y para ello tenemos un invitado especialista y también tenemos un penalista, un estudiante de nuestra carrera de Administración Pública acá de la Universidad de las Américas. Y quiero partir presentando a quien hemos invitado hoy día como especialista en el ámbito de lo que vamos a conversar, profesor académico, cientista político, Roberto Lagos Flores. Él es cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene más de 18 años de experiencia en el ámbito de la gestión pública y también en el ámbito académico. Él es magíster en sociología por la Universidad Alberto Hurtado y también está a puertas de terminar su doctorado en la Universidad del País Vasco, España, investigando temas de globalización, de criminalidad, etcétera, que tienen que ver con lo que él ha desarrollado, seguridad pública, que es lo que ha desarrollado en los últimos años de investigación. Él ha sido asesor tanto a nivel central, en el gobierno, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Salud, y también ha trabajado en el área de estudios, en el área del desarrollo local y las municipalidades a través de distintas organizaciones. Así que, sin más que presentar con este extenso currículum, profesor Roberto Lagos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, estimado Marcelo. Saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy y gustoso de poder participar en Radio Pública y a su disposición para conversar y revisar algunos detalles respecto a esta problemática. Muchas gracias por acompañarnos. Y también quiero presentar a Julián González. Él es estudiante de primer año de la carrera de Administración Pública acá del Campus Santiago, aquí en Echaurren, donde están también estos estudios. Y es primera vez que nos acompaña como panelista. Tiene una particularidad que ustedes se van a dar cuenta cuando él hable. Una particularidad de que conversábamos que tenemos en este primer año de esta generación 2023, varios alumnos extranjeros. Así que bienvenido, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todas las personas que me permitieron entrar en este programa. La verdad, muy interesante conocer a una persona con mucha experiencia en el ámbito político, en el ámbito social, y me llama mucho la atención charlar respecto a este tema, que es un tema muy importante y de mucho de qué hablar. Muy bien, Julián. Bueno, vamos allá a entrar en materia. Nosotros hoy día cada vez vemos la prensa, los niveles de criminalidad. Algunos establecen orígenes en alguna situación específica. Algunos han echado la culpa al proceso migratorio que no ha sido regulado, que los tipos de delitos han ido cambiando. Hoy día el narcotráfico también. Hace algunos años hablábamos del tráfico de drogas, pero hoy día derechamente se habla de narcotráfico, derechamente se habla de cómo organizaciones criminales internacionales que traspasan las fronteras y sobre todo en Latinoamérica están haciendo estragos en nuestras sociedades, y cómo la pregunta desde acá, desde Administración Pública, desde Radio Pública, desde los temas que nos convocan, es ¿qué rol juega el Estado? ¿Qué es lo que hace el Estado frente a esta situación? En una discusión y conversación hay miradas más institucionalistas y otras miradas un poco más libres de cómo abordar, ¿no es cierto?, estos flagelos o estas problemáticas públicas. Y queremos partir preguntándole a Rodrigo, Roberto. Me llamo Roberto Rodrigo. Ya, muy bien, por eso es que vi ahí el currículum, así que bien, está bien. A Roberto,
¿Cómo podemos nosotros conceptualizar el fenómeno de la criminalidad? Yo sé que esta es una pregunta a lo mejor media teórica y cabezona, como para... la idea es que la bajemos ahí, ¿no es cierto?, a que la gente que nos escucha nos pueda entender. Porque de hecho tú estás estudiaste, tú eres profesor en posgrado en el tema de seguridad pública, pero la criminalidad... ¿es un concepto que se trabaja? ¿Es un área? Explícanos un poquito de eso para luego ya ir viendo cuál es el rol del Estado en estos fenómenos inminentes, incipientes, más que incipientes, que ya están instalados en nuestro país. Roberto. Sí, gustoso ahí de desarrollar algunas ideas, algunos conceptos relacionados con esta materia. La criminalidad es un fenómeno muy complejo que nos acompaña desde el inicio de las sociedades, digamos, distintos teóricos, autores, desde la ciencia política, desde la sociología, desde la antropología, han manifestado que el hecho de convertirnos en una civilización, ¿cierto?, en establecernos como grupos sociales, la violencia tiene un factor relevante desde la supervivencia, desde ejercer cierto control sobre el resto del grupo, desde obtener ciertos bienes y servicios. Entonces es una cuestión que nos acontece como seres humanos y como habitantes de este mundo. Con el paso de los tiempos se han desarrollado distintos instrumentos, dispositivos, formas, incluso a nivel regulatorio, digámoslo, ¿cierto?, a nivel de leyes, para encauzar esta violencia que acompaña al ser humano en su desarrollo, en sus relaciones con los otros, en sus instintos, en sus hábitos, ¿ya? De distintas maneras. Y llegando a la época moderna, contemporánea, siempre ha sido el Estado la entidad que ha debido encauzar los comportamientos de los seres humanos según distintos instrumentos, distintas materias. Thomas Hobbes, que es uno de los más grandes clásicos de ciencia política, menciona que el Estado Leviatán, ¿cierto?, la República, enarbola una espada. Y es el único que tiene la capacidad de levantar esta espada de la justicia, por un lado, y también la espada de la guerra, ¿ah?, por la cual garantizar la paz. Finalmente, esa perspectiva que traza Thomas Hobbes y que después es continuada por distintos autores contractualistas, John Locke, la tradición conservadora, la tradición liberal, la tradición republicana, se asientan en estas bases teóricas y nos permiten comprender que es necesario mecanismos regulatorios que encaucen estos comportamientos desviados, anormales, antisociales de los seres humanos para que puedan vivir en paz, en armonía y no se destruyan unos contra otros. Todo eso surgió en este hipotético estado de naturaleza donde el hombre es el lobo del hombre. Y de alguna manera nosotros lo vemos en los comportamientos más, si se quiere, perjudiciales que nos acompañan actualmente en la sociedad. Los grupos de crimen organizado, ¿cierto?, los movimientos violentos, las agresiones físicas, las manifestaciones de acoso en cualquier lugar siempre tienden a lesionar los derechos de los otros, ¿cierto? Tienden a generar distintos problemas relacionados con la violencia, incluso terminando con los homicidios, las muertes que están en el alza en nuestro país y en otros países. Antes de darle la oportunidad a Julián, solo para situarnos en términos disciplinares, yo sé que esta es como la parte introductoria teórica, pero me interesa saberlo. ¿Desde qué disciplina o desde qué ciencia se estudia la criminalidad? ¿De la ciencia política puede ser? ¿De la ciencia jurídica? ¿De las ciencias...? Bueno, todas estas son ciencias sociales, pero a lo mejor de las subdisciplina de esta, ¿desde dónde? ¿O es un fenómeno, como tú ya lo dijiste, multivariable, multidimensional, pero ¿cuáles son las disciplinas que más se enfocan para trabajar en ella? Sí, yo te diría que desde el punto de vista del análisis, del enfoque, esto es multidisciplinario. Hay corrientes que lo estudian desde la antropología, desde la ciencia política hay una rama importante. Se han desarrollado en el nivel moderno, en la academia, distintas carreras, incluso sobre criminalidad, sobre criminalística, analistas criminales, los roles de las policías, por ejemplo, en todo el Estado, el desarrollo del Estado moderno es relevante, lo estudian los licenciados en ciencias policiales. Desde la administración pública también es interesante porque no nos olvidemos que el Estado desarrolla una serie de dispositivos para controlar estas situaciones de delincuencia y violencia, y por lo tanto hay ministerios encargados de esto, ministerios de la seguridad, ministerios del interior, el rol de gendarmería, el Ministerio Público, Ministerio de Derechos Humanos, como quiera que esto se llame en distintos países. Hay función pública, hay gerencia pública relacionada con estos aspectos, desde el punto de vista, desde la prevención, si se quiere, de evitar conductas desviadas, conductas violentas, el delito,
hasta labores de control, de vigilancia, ¿cierto? Dispositivos de vigilancia que son múltiples, relacionados con la tecnología, con la técnica y con otras labores, hasta todo lo que significa el castigo, la pena y la reinserción, incluso de personas que han cumplido su condena, tienen que volver a insertarse en la sociedad. Entonces, también desde la administración pública hay un rol relevante en esta materia para observarla, para estudiarla, para intervenir y ejercer labores desde el punto de vista profesional. E incluso te agregaría también desde la ciencia humana el análisis muy interesante, o sea, desde el campo de la religión, desde las humanidades. Es amplio, es variado, cada uno tratando de contribuir a esto, pero siempre observando que es un fenómeno que para algunos teóricos que es censurable, ¿cierto? Pero para otros, la perspectiva sobre todo de la sociología y los funcionalistas, piensan que, bueno, esto es imposible quizás eliminarlo, hay que acostumbrarse a ciertos niveles de violencia y de criminalidad en las sociedades contemporáneas, y que lo que pueden hacer los gobiernos y las sociedades es básicamente moderar, evitar que supere cierto umbral, que ese umbral es lo que la sociedad lo tolera, y que a veces es funcional a la sociedad. Hay que vivir con esto. Entonces, hay distintas perspectivas, más amplias, más libres, más conservadoras, pero todas, yo te diría, para concluir esta parte, se centran en el rol que tiene el Estado como entidad prioritaria para abordar esta materia y tratar de entregar soluciones a la población, que es lo que lo sufre. Me parece muy interesante el análisis desde todos los tipos de ciencias, pues ya que si te pones a pensar cada ciencia a la hora de charlar o a la hora de generar un tema de discusión, surgen muchos, siempre hay opiniones variadas. Entonces, respecto a este tema de la criminalidad, considero que igual también se podría tomar como eh, un tema de charla dentro, pues digo yo, dentro de las casas, por ejemplo, dentro de las familias. Se podría tomar un poco con normalidad charlar de eso, se les podría a los chicos también como enseñarles que es algo que está pues lamentablemente muy normalizado, pero se tiene que tener en cuenta a la hora de entender a la sociedad. Y pues respecto a eso y lo que el profesor decía, me parece interesante también que el tema de la criminalidad, pues según ley, no se va a erradicar, sino se puede disminuir, ¿sí? Es lo que mayoritariamente se dice, es algo con lo que tenemos que vivir adaptados y acostumbrados. Eh, pero considero yo que es algo que se debe charlar y es algo que no sé si se tienen puntos de vista variados, que podría ser el tema de humanizar a los criminales, ¿sí? Tengo entendido que se han hecho análisis, se ha leído un poco respecto a este tema de humanizarlos. Entonces, profesor, mi pregunta más que todo es si se consideraría bueno que la sociedad humanice a los criminales a la hora de ser juzgados o no se debería hacer eso. Mira, es muy interesante lo que tú mencionas. Yo diría que esa pregunta, esa reflexión está en los orígenes de la criminología como ciencia propia. Se me olvidó comentarle al principio también, dentro de las disciplinas también existe la propia criminología. Es una ciencia social que surgió, eh, fue casi paralela al surgimiento de la sociología como tal, y ellos se centraron mucho en establecer la perspectiva del delito, la perspectiva de la penalidad, la perspectiva de la víctima, tratar de abordarla científicamente. Antes era una cuestión más bien desde el punto de vista de lo moral, de lo ético, de lo religioso. Eran totalmente sancionables estas conductas, pero ellos empezaron a ver ciertos patrones, ciertas correspondencias. La escuela de Chicago, que es famosa en Estados Unidos, determinó que la criminalidad se daba en ciertos contextos, en ciertos lugares geográficos en específico, y si éramos capaces, los cientistas sociales, las policías, los agentes del Estado, de determinar cuáles eran esos puntos críticos, era posible intervenir. Entonces, una perspectiva más bien desprejuiciada del ser humano o del rol que tuvo clásicamente el delincuente como un ser aparte de la sociedad. Y aquí respondo a tu pregunta, un ser deshumanizado. Muchos teóricos de la primera parte de la criminología abordaban que esto era más bien atávico, que era parte del ser humano y que habían algunos individuos caracterizados y que tenían propensión a ser delincuentes, por características físicas, por características genéticas, por características psicológicas. Y por tanto era posible trabajar con ese grupo, aislarlo de la sociedad y evitarle el delito. Pero se empezó a ver con el paso del tiempo y el desarrollo de la ciencia, que habían otros individuos que no eran parte de esos patrones y que terminaban cometiendo delitos. La gran teoría que surgió después con la perspectiva más psicológica respecto a los delitos de cuello blanco, porque las clases sociales altas también cometían delitos, y eso presentaba un contrasentido con esta primera perspectiva, que era más bien deshumanizante respecto a lo que tú mencionabas recién, que eran ciudadanos. Y si me tomo de la misma pregunta, yo creo que es inevitable mirar lo que pasa en El Salvador.
con Bukele y con esta política de las maras. Yo conocí a una persona, el año pasado estuve en Colombia justamente, pero conocí a un a un guatemalteco, de origen guatemalteco, que pertenecía a una mara y logró salir de una mara y vivía en California. Conversamos un par de cosas de su vida, de cuando él estaba en una... y hay cosas que son muy fuertes, porque son... nosotros no sé si no logramos entender una persona normal en su sano juicio, entender cómo ellos, que tiene que ver con la humanización, ellos para entrar a la mara no solamente se tatúan, sino que hacen un pacto, las primeras cosas que tienen que hacer son delitos de connotación grave, tienen que matar a alguien, mucha cuestión, casi un submundo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque lo que hizo Bukele, la gran discusión tiene que ver con el derecho humano, justamente con humanizar, pero también, y aprovecho de hacer ahí el link para la segunda, ¿y qué rol puede jugar el Estado frente a esto? Porque también lo decía Julián, es un fenómeno, y tú también lo decías, que se instaló y que posiblemente no lo podemos erradicar, pero sí minimizar. Entonces la pregunta es, que en ese contexto, tanto de la humanización y del rol que el Estado juega, ¿qué comentarios o cuál es tu reflexión respecto al caso de El Salvador? Muy interesante. Aquí esto se emparenta con una gran encrucijada que vivimos actualmente, que tiene que ver con el fenómeno de la globalización, por un lado, ¿cierto? Que esto es transformar o sea, el mundo se ha transformado en una verdadera aldea global, ¿cierto? Donde las cosas están relacionadas inmediatamente y en tiempo real, y por lo tanto la globalización económica, capitalista, con una serie de características, ha hecho que la delincuencia y el crimen se expanda y crezca, y por eso explica en gran medida mucho de esta sensación de inseguridad que vive todas las sociedades, y que piensa que lo que ocurre ahora es mucho más alto, más profundo, más violento, más malicioso que lo que ocurría hace 10 años atrás, ¿cierto? O sea, una perspectiva que se interiorizó a la gente y lo percibe así. Es muy difícil discutirle a alguien, oye, hoy es más violento el crimen, sí, tengo más miedo al crimen, sí, y las encuestas lo muestran, no solamente en Chile, yo diría que casi todos los países. Y eso... ¿Y por qué yo lo tomo con el tema de la globalización? Porque nos llega muy de cerca las políticas que están llevando a cabo otros países, como en este caso El Salvador, que por años tuvo una guerra cruenta a nivel de guerra civil, después de esos mismos ex agentes que trabajaron y que estuvieron en el Estado llevando a cabo una guerra, quedaron desmovilizados y tuvieron que seguir haciendo cosas, y algunos se pasaron a distintos bandos de la delincuencia común, delincuencia organizada, el fenómeno de las pandillas, que es regional, mexicano, en Centroamérica, en Estados Unidos, en distintos lugares, y se han ensayado distintas respuestas. Ahí voy a lo que tú dices, Marcelo. Hay distintas respuestas. Están las perspectivas más centradas en la prevención, que por mucho tiempo en Sudamérica, en América del Sur, tuvieron harta predominancia, las políticas de prevención social, de prevención situacional, que tiene que ver con el espacio físico. Pero también están las otras perspectivas un poquito más punitivas o penalistas, que es ser más riguroso con las sanciones, reducir la sensación de impunidad, que también es altísima, no solamente la sensación de que el crimen está permanentemente, sino que también que el crimen no paga, y que los delincuentes no llegan a la cárcel, y las cárceles se transforman en universidades del delito, y que finalmente el contacto criminológico con otros actores más avesados es perjudicial, sobre todo para los primerizos. Entonces, uno de los ensayos, que de donde viene la política de Bukele en este caso, tiene que ver con las perspectivas de mano dura, o las perspectivas más punitivas que comenzaron y que surgieron en Estados Unidos en un contexto anglosajón, ¿cierto?, relacionado con distintas perspectivas teóricas. Ahí yo les comento esto que tiene que ver con la mano dura, con la teoría de las ventanas rotas, con todas las conductas que tienen que ver con sancionar el pequeño delito, las pequeñas insinuaciones de incivilidad, porque esas son las que van, si uno no las sanciona o las deja al arbitrio de la misma comunidad que las solucione, esto crece y vamos a enfrentar tarde o temprano un crimen organizado y que va a tener que ver con el fenómeno de las maras, con las pandillas. Desde el punto de vista ciudadano, las políticas del presidente de El Salvador son positivas, porque finalmente termina siendo el presidente más valorado y que la gente en el mismo país lo ayuda. Ahí estamos todavía en una encrucijada, diría yo. Hay que revisar los resultados que se están dando en ese país. Hay que revisar cómo distintos países están siendo influenciados por esto. Se ha sabido que distintos candidatos presidenciales en otros lugares están estudiando las políticas de Bukele, que son políticas de mano dura,
que son de intervención territorial, y él está ejerciendo un rol de, por un lado, positivo, que en el sentido de que el Estado está retomando esa capacidad de control y de sanción y de estar interviniendo en distintos sectores, que es lo que muchos países echan de menos, que en las poblaciones, en las calles, en los barrios, no llegan los agentes del Estado, no está la policía, hay solamente los que entregan beneficios, servicios sociales, son los capos de la droga, son los narcotraficantes, son las pandillas, ellos entregan servicios sociales, ¿y dónde está el Estado? Entonces, cuando el Estado retrocede a partir de los 80 y los 90 con esta perspectiva de la globalización, este individuo centrado en sí mismo, el Estado desaparece, queda a un espacio vacío y el poder siempre lo termina tomando alguien. Y ese alguien puede en este caso ser actores no estatales. Los actores no estatales, en este caso pandillas, en algunos otros casos son las guerrillas, son los movimientos revolucionarios. América Latina ha vivido en eso durante los últimos 30 o 40 años. Hay que ver qué está pasando en el contexto de Centroamérica y de El Salvador, básicamente. Hay una serie de denuncias desde el punto de vista de organizaciones de los derechos humanos respecto del endurecimiento de las políticas allá, de la persecución que ocurre. Pero solamente para rescatar un nivel de prudencia respecto del rol que está tomando el Estado para volver a estar presente en los territorios, que es lo que a veces la gente necesita y reclama. Considero yo también que ese punto de vista de política de prevención del Estado, como en que estamos hablando del gobierno de El Salvador, hoy en día ha impactado mucho y creo que ha impactado mucho también en la opinión ciudadana del resto de países de Latinoamérica, porque es un tema que tiene mucho de qué hablar y lo he escuchado más que todo pues acá obviamente en Chile, que se habla el tema de la criminalidad, es algo muy nuevo según lo que he leído. Es algo que los chilenos no están acostumbrados a ver y a sentir día a día. Y personalmente a mí se me hace un poco extraño que cuando yo les hablo de criminalidad o cuando les hablo, por ejemplo, de robo, así, un robo que para mí es muy normal, ese tipo de robo que es asaltos en motocicleta, con arma blanca, con todos esos tipos de robos. eh, Me impresiona y me da a entender muy bien que pues las políticas de prevención de Chile anteriormente, pues, y que corríjanme acá, pero creo que eran más seguras y más fuertes anteriormente, en los años 80, años 90, dependiendo de todo lo que se haya presentado y pues lo nuevo que ha llegado, que son extranjeros, pandillas, narcotraficantes. Me parece interesante ese punto de vista que el profesor menciona de cómo se generan esas políticas de prevención, de apoyo a la ciudadanía, cómo lo toman los ciudadanos. Entonces, eh, eso es como lo que más me impresiona, el temor, porque por ejemplo el temor es más alto, se dice en las encuestas que el temor siempre es más alto, mientras que la delincuencia es baja, ¿sí? Es algo que me sorprende y como te lo digo, pues obviamente me crié en Colombia, me crié pues en Bogotá, una ciudad muy poblada, una ciudad muy peligrosa. Y la verdad es que desde pequeño siempre me han inculcado eso, siempre me han como inculcado de, oye, ten cuidado, no salgas a tal hora, ten cuidado con esta persona, en el transporte público igual. Entonces yo salgo acá y es muy distinto ver el día a día de los chilenos, del cómo toman pues con naturalidad un poco salir a la calle con el teléfono, cosas así, sí, lo toman con naturalidad. Entonces es interesante, yo sé que estoy haciendo un poco ese enfoque en la educación desde casa, pero me parece muy importante porque eh, es algo que es para educar a los chicos y es algo que es para también prevenir un poco que haya más delincuencia. Y respecto a este tema, pues, de delincuencia juvenil, tiene también un poco que ver con el Estado, ¿sí? Evidentemente, pues, mi pregunta y mi duda más que todo es, ¿cuál sería ese enfoque del gobierno para prevenir la delincuencia juvenil y fomentar la reinserción de los jóvenes en la sociedad? ¿Cuál sería la forma para que ellos vuelvan a instaurarse en esa sociedad y, pues, evidentemente no en un futuro muy cercano, sino en un futuro muy lejano? Volver a generar un país fuerte, volver a generar lo que fue Chile antes, que evidentemente me cuentan que antes era muy bueno todo en el país. Sí, sí, mira, muy interesante lo que tú señalas. Yo ahí haría una especie de reflexión del punto de vista cronológico. Hubo una de los 90 y los años 2000 muy buenas políticas públicas respecto de la prevención del delito,
porque se trabajó de la mano con organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, de Naciones Unidas también, y donde porque Chile, Uruguay, Costa Rica, digamos que han tenido una realidad más o menos similar desde el punto de vista del sistema político, de la calidad de la democracia, el rol de las instituciones, y eso hacía que estuviéramos en índices bastante elevados de calidad de la democracia y otras materias. Y había una cierta diferenciación desde el punto de vista del delito y la criminalidad con otros países, y por lo tanto la ciudadanía se acostumbró a esos niveles y se mantuvo de alguna manera estas políticas de prevención relacionadas con el contexto comunitario, con el fortalecimiento del tejido social en las comunidades, la instalación se comenzaron a instalar distintos dispositivos tecnológicos, alarmas, cámaras de vigilancia, fortalecimiento del trabajo comunitario, y eso fue bastante exitoso. Pero hubo en algún momento en que esto se dilapidó, ¿cierto? Se dejaron de realizar este tipo de intervenciones, y yo diría que lo que falló bastante fue el terreno del punto de vista de la reinserción social. Durante los 2000 y ahí en adelante, las políticas relacionadas con la gestión penitenciaria, y se produjo una especie de segunda etapa, diría yo, donde el delito, y se empezó a comprobar así en las estadísticas, que empezó a crecer, y junto con eso la percepción de temor. Y ahí comparto lo que tú dices. Igual que Uruguay o Costa Rica, son países que tienen una sensación muy alta de temor, pero niveles de criminalidad bastante bajos a nivel comparado con el resto de los países. Entonces la gente, hay un malestar, una sensación de desprotección que creció bastante, una sensación de inseguridad, que no fue tanto por el hecho de ser víctima la propia persona, pero sí a nivel de victimización vicaria, es decir, la victimización que empezaron ellos a ver en sus familiares, a nivel de televisión, a nivel de redes sociales, y eso ha hecho que la percepción haya crecido bastante y estemos casi en el 90%. La última encuesta, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana el año pasado, sitúa en un 86% la sensación de que en el país hay un alto temor, y bastante, y a nivel de delincuencia o los mayores delitos de connotación social han de alguna manera incluso bajado, ¿ya? Entonces, ahí hay una cuestión que las políticas públicas dejaron de hacer y que podrían volver a retomar el rol que tuvieron en un comienzo. Y ahí el gobierno... Solo hacerte ahí una consulta o la reflexión en base a la misma pregunta, y que tiene que ver con lo que hablábamos de El Salvador. Ese rol del Estado más fuerte que se introduce con mayor fuerza, pero hoy día también hay una reivindicación de derechos desde el punto de vista de los derechos humanos, hay una solicitud de espacios de participación distintos, o sea, estábamos posiblemente en ese contexto, veníamos saliendo de una dictadura, ¿no es cierto? Estaba marcado el fenómeno de que el Estado ejercía un rol fuerte de control. Y hoy día, en estos procesos de aumento de la democracia, ¿no es cierto?, lo que se busca son mayores espacios de libertad, menos intervención del Estado en ese sentido. Y hago la conexión con que por un lado tenemos la percepción ¿no es cierto?, de inseguridad. Delitos se supone que han ido a la baja, ¿no es cierto? Pero la gente sigue diciendo, y el otro día cuando entrevistaban, justo venía escuchando en la radio, estaban en estas políticas de estos, se me olvidó cómo se llaman, donde le hacen como una casita a los delincuentes o a los narcos que... sí, la política... ¿Cómo se llama eso? Los mausoleos. Entonces, estaban en una población, un alcalde con la policía, y se recuerdan que llegó, no sé, un par de ministros y tuvieron que irse porque la gente empezó a tirar piedra, a gritar, a insultar y se fue en contra de la autoridad. Entonces había un dirigente vecinal que decía: este es el problema, que el Estado no está aquí, que las policías no están acá. Y uno escucha recurrentemente que la gente siente la sensación en las poblaciones, en los lugares donde hay mayores focos de delincuencia o donde el narco ha entrado con más fuerza, la gente dice: aquí no viene nadie a ayudarnos. Llamo a carabineros, pasó algo, no vienen. Aquí los amos y señores son ellos. Entonces la pregunta es, ese rol, y hacemos ahí el paralelo, de lo que hizo Bukele de una fuerte intervención versus la sensación de que la gente dice: bueno, el Estado no está presente aquí. ¿Qué merece? Porque esto es un análisis comparado. Miramos hacia arriba un poquito y nos fuimos a El Salvador, más arriba vamos a Estados Unidos, vamos a Europa,
o veamos los vecinos. En ese análisis comparado, ¿cuál es la justa medida de la intervención del Estado en estos temas? O sea, yo creo que todos tenemos consenso de que el Estado tiene que hacerse parte. La pregunta es, ¿a nivel de Bukele? O lo que hoy día dicen, porque la gente dice no solamente una sensación, sino que dice, no, al gobierno se le escapó de las manos el tema de la delincuencia, se le escapó de las manos el tema del narcotráfico, se le escapó de las manos la violencia en el sur, etcétera, etcétera. Solamente como punto de referencia, lo de la zona de la Araucanía no se acaba, el tema de los mausoleos de los narcos no se acaba. Entonces, no es que desaparezcan, sino que parece, la sensación, y un poco tú lo dijiste en los medios de comunicación, la sensación es que esto está vigente y aún más va creciendo. Y las cifras dicen lo contrario. Entonces, nosotros estamos aquí en Radio Pública desde la perspectiva de la administración pública, las políticas públicas, el rol del Estado. Más Estado, menos Estado en esta área. ¿Cuál es tu opinión ahí? Es un gran desafío. Establecer el equilibrio correcto respecto a la intervención del Estado frente al delito, a la violencia, a la inseguridad. Aquí yo traigo un poco a colación a Francis Fukuyama, un cientista político que ha escrito varios textos relacionados con la gestión pública, con la construcción de los estados. Tiene dos textos bien interesantes, del 2011 y el 2014, si mal no recuerdo, donde él reflexiona sobre cómo se construyeron los estados modernos y hace políticas comparadas respecto de Norteamérica, de Europa, y él una de las reflexiones que hace es cómo podemos ser Dinamarca. Y él dice que para él es un caso de éxito de intervención del Estado. Y finalmente, después de toda su elaboración teórica y su análisis comparado, ¿por qué pone a Dinamarca? Porque dice, aquí este Estado no es un Estado ni grande, ambicioso, lleno de funcionarios, que dilapida recursos, que es paternalista y que dirige a toda la sociedad, pero tampoco es un Estado mínimo al estilo liberal o ultraliberal, que tenga la menor intervención en la sociedad, que son de alguna manera las perspectivas que están desde la perspectiva quizás más socialista, un Estado interventor y una perspectiva más neoliberal o ultraliberal de los estados mínimos. Él dice que el Estado tiene que ser un Estado profesional, ¿ya? Un Estado profesional dotado de recursos suficientes, con una administración pública, con una burocracia no partidista, dice él, una burocracia bien remunerada, técnica y profesional, que sea capaz de resolver los problemas de la ciudadanía. Y da una serie de ejemplos y que encuentro que una perspectiva que nos saca un poco de esa discusión más bien ideológica, ¿cierto? O política. Un Estado eficiente. Sí, un Estado eficiente, probo, que haga uso de sus recursos, que rinda cuenta a la ciudadanía, y son lecciones bien interesantes a la hora de uno estudiar y de reflexionar desde el punto de vista de la administración del Estado. Y eso es difícil, pero por eso él pone el ejemplo de Dinamarca, de observar algunos de estos países que también menciona otros, por supuesto, Japón también, pero que tienen perspectivas quizás culturales, históricas, distintas a lo que es América del Sur o América Latina. Lo que es cultura occidental, exacto, más que todo. Exacto, un tipo de cultura distinta. Nosotros, por naciones, por construcción de las naciones, hemos tenido cierta desaveniencia o cierta poca sumisión a las leyes, a nuestros caudillos, nuestros gobiernos militares, nuestros gobiernos populistas, nuestros gobiernos bastante poco democráticos. No nos olvidemos que según el último índice de calidad de la democracia, solamente 3 países son democráticos acá en América Latina: Costa Rica, Uruguay y Chile. El resto son catalogados como democracias defectuosas, como regímenes híbridos o como gobiernos autoritarios. Entonces uno a veces no hace esa reflexión y dice, bueno, si lo que predomina son gobiernos autoritarios o democracias o regímenes híbridos como Bolivia, bueno, cómo ellos están haciendo prevención del delito, cómo ellos están elaborando políticas de seguridad y cómo están manejando los recursos en esos países. Entonces también hay una especie de dosis de realismo frente a esto, y a veces nos ponemos metas muy ambiciosas, muy altas, y queremos ser Dinamarca o Noruega o Finlandia, pero el contexto, nuestra realidad, nuestros recursos, nuestras capacidades geoestratégicas o geopolíticas también, que estamos viéndolo a propósito de la guerra en Ucrania, el crecimiento de Rusia, el resurgimiento de China a nivel mundial. Todas estas perspectivas más geopolíticas nos dicen, bueno, cuál es nuestro rol en el mundo, nuestro rol en este estado, en la aldea global, ¿cierto? Y tenemos que
que ubicarnos en esta perspectiva, pero también empezar a trabajar más seriamente, diría yo, desde el punto de vista de los gobiernos y de la administración pública para asemejarnos a regímenes un poquito más como los que menciona Francis Fukuyama en estos textos, que yo creo que que dan el clavo al hecho de ser regímenes probos, regímenes profesionales, una administración pública al estilo, no al estilo que permea en nuestros países, que menos partidista y que pueda trabajar en el punto de vista de la prevención en toda su hábito, en todas sus dimensiones de la prevención primaria, la prevención secundaria, terciaria y la reinserción social, que de alguna manera, y aquí está la crítica, se dejó de hacer durante los últimos 10 años en este país. Estamos en Radio Pública, estamos hablando de la criminalidad, algunas análisis y algunas perspectivas comparadas, muy interesantes, pero si bien no estamos en televisión, estamos en radio, se nos acaba el tiempo, nos queda el último espacio. Julián, estudiante de la carrera de Administración Pública, si tienes una reflexión o una última pregunta, como tú quieras, para ir cerrando este espacio, que yo creo que nos quedan muchas preguntas y muchos temas por seguir hablando. De hecho, no por menos aquí el profesor, su tema de investigación doctoral es el tema de seguridad pública y criminalidad en Latinoamérica y perspectivas comparadas, porque hay mucho que estudiar, hay mucho que hablar. Así que para ir terminando y para ir cerrando, Julián, y luego Sí. Roberto. Más que todo, hablando de este tema que es muy interesante, de cómo el Estado restringe y cómo el Estado da pues lo que se conoce como fuerza legítima hacia todos los ciudadanos y cómo se controla esa restricción. Sí quisiera hacerle una pregunta, profesor, porque es un tema que se toca mucho tanto en redes sociales como más que todo en noticias, ¿sí? Y entre todos los ciudadanos. El tema de las armas, el tema de la legalidad de las armas. Me interesa mucho este tema porque, pues, no recientemente, pero este año, debido al tema, pues, el desorden que ha habido un poquito en Ecuador, sí, no, es un tema muy delicado, pero me interesa porque el presidente de Ecuador anunció esa ley para restringir las armas a los ciudadanos y con un estudio, un psicoanálisis, bueno, una restricción muy fuerte para que los ciudadanos no puedan ingresar a armas más fácilmente. Y tengo entendido también que pues ya en la perspectiva comparada de Chile, eh, según las encuestas, hay 733.000 armas inscritas por civiles, es una cada 24 habitantes. Entonces es un tema pues interesante de analizar y también ver por qué se está produciendo más que todo esa violencia y también una violencia que de por sí la criminalidad se puede hacer de todo tipo, con arma, también sin armas. Eh, esa violencia y esos crímenes que son muy presentes y que yo verdaderamente no conocía, como son los portonazos, como son las encerronas, las llamadas encerronas. Eh, Quisiera saber un poco su opinión y también sobre lo que usted opina respecto a cuáles son las políticas de control de armas y cómo se está trabajando para reducir la circulación ilegal de armas de fuego en el país. Sí, tú das con un tema muy, muy interesante que da para una reflexión de bastante tiempo y que no se va a agotar. Sí. Yo te diría que ahí también en ese campo estuvimos bastante atrasados durante mucho tiempo. De hecho, la última reforma legal que ocurrió el año 2022, entre 2021 y 2022, Sí. por mucho tiempo se dejó de discutir sobre la regulación en torno al mercado de las armas. Y ahí prácticamente uno puede decir, ahí hubo 10 o 15 años de desidia, de invisibilización de este fenómeno, y esto se activó básicamente porque se comenzó a ver que muchos de los delitos se cometían con armas de fuego, y esas armas de fuego ni siquiera estaban registradas, sino que eran producto de robos, de contrabando, de fabricación propia, importación, y no se sabía cómo era, incluso desde el punto de vista de la impresión a nivel de 3D y otro tipo de fenómenos que empezaron a decir, bueno, hay un mercado amplísimo en torno a las armas de fuego, y eso hizo que una regulación surgiera. No sabemos si es la mejor, se hizo muy, muy rápido, y en torno al mercado de las armas de fuego, eso es una problemática que hay que seguir observándola.
hay distintas organizaciones de la sociedad civil, en algún caso apoyan, en otros casos están en contra de eso, porque también ahí se produce el fenómeno, bueno, si el Estado se alejó y nos dejó de proteger, finalmente son los ciudadanos los que tienen que defenderse frente al delito, y ahí hay perspectivas teóricas que lo respaldan, algunos, y sobre todo el caso de Estados Unidos es paradigmático en este caso, pero también hay otras perspectivas que dicen, no, si el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza es monopolio del Estado, y el Estado es solamente el único que tiene que ejecutar esto a través de los medios que tiene a su disposición. Es un debate que está abierto. Creo que esta nueva ley está tomando algunos de los cabos sueltos, el registro, establece nuevas penalidades, establece una mejor fiscalización, ahora no solamente desde el punto de vista de gendarmería, sino que también a las policías, en este caso a la PDI le da facultades, y hubo un avance y que está ocurriendo en un periodo de transición, pero hay que ver cómo se desencadena y no sería el caso que tal vez pronto haya una reforma de esa misma ley que empezó a regir el año pasado. Así que es un tema importantísimo y que yo diría que es lo que más genera sensación de temor a la ciudadanía, precisamente el uso de las armas de fuego en los delitos, que antes no era así. Interesante todos los temas que hemos tocado, esencialmente con los tópicos que o la énfasis que hemos puesto. Esto de las armas da para mucho más. A mí me tocó, yo viví en Texas, y cuando uno iba entrando al supermercado o a lugares públicos decía, aquí se puede entrar con armas, pero tiene que estar previamente registrado. Y como uno decía, era algo normal, y ver a la gente a veces moviendo su chaqueta, y así un pistolón lo portaban. No sé si estábamos en el lejano oeste o no, pero tampoco estaba esta sensación de que nosotros tenemos acá. Cuando habían, no sé, ciertas situaciones de matanza esencialmente de latinos, ahí uno decía, bueno, es verdad que aquí hay armas, pero no existía en el ambiente esta sensación de inseguridad. Bueno, también da para otro tema. Muchas gracias. Estamos aquí terminando Radio Pública, este interesante programa acerca de la criminalidad, el rol del Estado, perspectivas comparadas. Estuvimos conversando con el profesor Roberto Lagos, experto en el área, cientista político, y que esperamos que pronto se pueda integrar aquí al equipo de profesores también de la Escuela de Administración Pública. Gracias, Julián, estudiante de la carrera de Administración Pública. Gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos sus comentarios, y también creemos que este es un tema que da para mucho más, así que lo podemos volver a trabajar. Cuéntenos ustedes qué les pareció, así que nos vemos en un próximo programa. Síganos en las redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.